Bien, vamos a abordar el último tema de la parte de la distribución normal, que consiste en la tipificación. ¿Qué pasa? Que la mayoría de variables aleatorias, que están definidas según una normal, no siguen una normal de media cero y desviación típica 1, por lo que necesitamos una transformación que nos permita transformar la variable original, la variable x, con una distribución normal cualquiera, en una variable aleatoria z, con la cual podemos calcular probabilidades. Porque ¿qué pasa? Que de la variable aleatoria x no tenemos una tabla específica. Es decir, nosotros solo tenemos la tabla de la normal 0,1. No tenemos la tabla de la normal a mu, sigma en genérico, ¿vale? Por lo tanto, la idea es que con esta, no podemos utilizar la tabla. Como no podemos utilizar la tabla, entonces habrá que transformarla en la variable z de la que sí que tenemos tabla. Bien, al proceso de transformación de la variable x en la variable z se le llama precisamente tipificación. Y con eso lo que podemos hacer es transformar cualquier variable aleatoria con distribución normal cualquiera en dicha variable para poder calcular probabilidades, ¿sí? En la variable z. Se define la variable tipificada de x a nivel teórico como z, obviamente, igual a x, que es la variable aleatoria original, menos su media, dividido entre su desviación típica. Y obviamente esta variable aleatoria sigue una distribución normal 0,1. Bien, una vez sabemos cuál es la variable aleatoria tipificada, ahora lo único que tenemos que aprender a hacer es a calcular probabilidades una vez sabemos realizar esta transformación. Así que vamos a ver directamente un ejemplo de aplicación y así vemos cómo se utiliza todo esto. Fijaros, tenemos una variable aleatoria x de media que sigue una distribución normal de media 10 y desviación típica 2. Y nos piden calcular la probabilidad de que la variable sea mayor que 12 y en un apartado B nos piden aquel valor de la variable tal que la probabilidad de que dicha variable aleatoria sea más pequeña o igual que el valor que buscamos tiene que ser de 0,95. Son los dos problemas más típicos que os pueden preguntar en un examen, en un ejercicio, así que vamos a desarrollarlos con detalle. Empezaremos por el primero y luego vamos a resolver aquí, que tenemos más espacio, para hacer dibujos y gráficas. Fijaros que la diferencia entre un caso y el otro es básicamente que aquí conocemos el valor y buscamos la probabilidad, y en el caso B tenemos la probabilidad y buscamos el valor. Es decir, que son casos inversos. Se resuelven de forma parecida, pero cada uno con un sistema. El primero, para resolver el primero, vamos a dibujar la gráfica, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar la gráfica de la variable x, que es una normal de media 10 y desviación típica 2. Por lo tanto, esta distribución normal no puede estar centrada en el 0. Es decir, que estará un poco desplazada. ¿Desplazada hacia dónde? Pues hacia el 10, ¿vale? Que es donde tiene precisamente la media. Voy a indicarlo aquí. Este es el valor de mu. Perfecto. Entonces, si nos piden la probabilidad de que x sea mayor que 12, entonces nos estarán preguntando si este es el valor de 12, ¿vale? Que obviamente tiene que estar por encima del 10, ¿cuál es el valor de probabilidad que hay en esta región de aquí? ¿Vale? Esta sería la probabilidad que nos preguntan. Bien, el problema con el que nos encontramos es que, repito, no tenemos una tabla para la distribución normal 10,2 y por lo tanto lo que tenemos que hacer es básicamente tipificar. Con la tipificación lo que conseguimos es centrar la distribución y que la desviación típica sea pues de 1, ¿vale? Es decir, aquí tendríamos la distribución normal 0,1. Por lo tanto, los valores que aquí tendríamos serían valores de z, mientras que aquí serían valores de x pequeña.
¿sí? Entonces la distribución quedaría centrada, la dibujo un poco diferente, ¿vale? Quedaría centrada en el 0, lo indico aquí. Lo que pasa es que, claro, al tener este valor desplazado en esta normal, pues obviamente aquí el 12 ya no va a ser un 12, sino que va a ser otro número diferente, ¿sí? Entonces este número se puede calcular simplemente de la tipificación y vamos a ver cómo. Fijaros que una cosa a tener en cuenta es que esta probabilidad y esta probabilidad sigue siendo la misma, ¿vale? Es decir, que por mucho que tipifiquemos, las colas de probabilidad o las regiones de probabilidad se mantienen. Bien, entonces la idea es esta, ¿eh? Vamos a plantear la probabilidad que nos piden. Tenemos probabilidad de que x sea más grande que 12. Recordad que poner más grande o igual no influye en el resultado final. Lo primero que siempre tenemos que hacer en encontrarnos una probabilidad de este estilo, que sea una distribución normal, es tipificar. Siempre lo primero, ¿vale? Nada de hacer transformaciones, nada de hacer uno menos, primero tipificamos. Y tipificar consiste en restar la media y dividir entre la desviación típica. Es decir, lo que vamos a hacer aquí es a x le restamos la media, que vale 10, y dividimos entre la desviación típica, que es 2. Si hacemos esto en uno de los lados de la desigualdad, dentro de la probabilidad, necesariamente también tenemos que hacerlo en el otro. Por lo tanto, si aquí tenemos el 12, le tendremos que restar 10 y dividir entre 2. Y con esto ya está, ya hemos tipificado. Fijaros que esto no es más que la variable tipificada, es decir, es z. Y este número, 12 menos 10 entre 2, es 1, que es precisamente el valor tipificado de la variable. Es decir, que este 12, en la distribución normal 0,1, se ha convertido en un 1. Y bien, ahora lo único que tenemos que hacer es, como en los ejercicios que hemos hecho en el vídeo anterior, es buscar cuál es la probabilidad asociada a este número. Y para eso tenemos que expresarlo todo en términos de la función de distribución. Recordemos que aquí lo único que teníamos que hacer es hacer 1 menos f de 1. ¿Sí? Recordad que para calcular lo que hay por encima teníamos que coger todo el área, que es 1, y restarle lo que hay por debajo, que es lo que nos da precisamente la función de distribución. Y si sustituimos, haremos 1 menos, buscando en tabla, miren chuleta, y esto da 0,8413. 0,8413. Ya sabéis cómo se busca en tabla, y si no, lo podéis mirar en el vídeo anterior. Si efectuando este cálculo, pues nos encontraremos que esto vale precisamente 0,1587. 0,1587. Sí, no me he equivocado. Perfecto. Pues ya lo tenemos, ¿eh? Ya está. Aquí tenemos el valor de probabilidad que estábamos buscando. Esto quiere decir que este área, que es el mismo que este, corresponde a 0,1587 del total, que es 1. Espero que se haya entendido esta parte del ejercicio y ahora vamos a ver la segunda, que es más o menos del estilo. Vamos a ver en qué consiste esto. Borro aquí, ¿eh? Vamos a enfocar ahora el apartado B. Y fijaros que para el apartado B pues tenemos algo muy parecido. Vamos a dibujar la misma gráfica de antes. Dibujamos la gráfica de X. La dibujo desplazada. Aquí tenemos la normal 10, 2. Y aquí tenemos los valores de X. Esta es la distribución normal de la variable original. Y fijaros que nos piden aquel valor de X tal que la probabilidad que hay por debajo es de 0,95. En definitiva, que nos están pidiendo aquel valor de X que me deja a su izquierda una probabilidad de 0,95. Ya está, simplemente es esto, es parecido a lo anterior, lo único que antes tenía el valor y buscaba la probabilidad y ahora es al revés. Pues bien, lo que vamos a hacer es igual que antes, tipificar,
para transformar esto en una normal 0,1. Ojo que las gráficas no están a escala ni mucho menos, simplemente es para orientarnos. Aquí tendríamos los valores de z pequeña, y obviamente este valor de x se va a transformar aquí en un valor de z pequeña, que obviamente no va a ser el mismo que x. Pero lo que hay que tener claro es que el área que me deja a su izquierda sigue siendo de 0,95. ¿Vale? 0,95. Pues vamos a hacer lo mismo que antes. Lo que vamos a hacer es plantear la probabilidad, tipificar y buscar el valor. Bien, planteamos, nos piden el valor de x, tal que la probabilidad de que la variable sea menor o igual que x tiene que ser de 0,95. Hemos dicho que lo primero que hay que hacer es tipificar, por lo tanto tipificamos y nos quedará probabilidad de que, para tipificar, recordad que lo que hacemos, esto de forma habitual ya no lo voy a volver a hacer, pondré directamente z, pero recordad que lo que hacemos es restar la media y dividir entre la desviación típica. Y lo hacemos a un lado de la desigualdad y también del otro. X menos 10 partido por 2. ¿Qué pasa? Pues que ahora esto sí que es verdad que se transforma en z mayúscula, pero esto de aquí no tenemos un número exacto. Por lo tanto, como no conocemos este número, le vamos a llamar z pequeña, si os parece. ¿Sí? Es decir, es un valor asociado a la variable aleatoria z mayúscula. Le llamamos z pequeña. Por lo tanto, lo que estamos buscando al fin y al cabo es aquel valor de z pequeña, que es un valor cualquiera de la variable aleatoria z mayúscula, tal que me deja a su izquierda una probabilidad de 0,95. ¿Sí? Que es lo que hemos establecido aquí. Y fijaros en una cosa, ahora lo único que tenemos que hacer es esta probabilidad expresarla en términos de la función de distribución. Pero es que es muy fácil porque esto ya es la función de distribución por definición. Por lo tanto, esto lo podremos poner como f de z igual a 0,95. Y bien, si en el proceso original lo que teníamos que hacer era buscar en los extremos en la primera columna y en la primera fila de la tabla para ir a buscar el valor de f de z, aquí tendremos que hacer a la inversa. Es decir, tendremos que ir a buscar dentro de la tabla este valor para encontrar el valor de z que le corresponde. O lo que es lo mismo, os lo dibujo aquí, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos aquí el valor de f de z igual a 0,95, que lo tenemos que buscar dentro, vamos a ir hacia afuera, a los extremos, para ver cuál es el valor que le corresponde. ¿Sí? Entonces yo miro la chuleta y veremos que aproximadamente este valor es de 1,6 y aquí pondremos el 0,05. ¿Vale? Por lo tanto, el valor de z que le corresponde a este valor de función de distribución es el valor de 1,65. ¿Vale? Por lo tanto, lo ponemos aquí en tabla. ,65 según tabla. ¿Es este el valor que buscábamos? No, este valor es precisamente el valor que corresponde a la normal 0,1, pero yo estaba buscando un valor de x, no un valor de z. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es destipificar para encontrar el valor de x. ¿Qué es destipificar? Pues fijaros que yo había definido z pequeña como x menos 10 partido por 2. Pues bien, ahora que ya tengo cuánto vale z, simplemente aíslo x de esta ecuación y ya está. Es decir, tendremos lo siguiente. Tendremos que 1,65, que es el valor de z pequeña que hemos encontrado, es igual a x menos 10 partido por 2. Despejamos la x y ya tendremos el resultado del problema. Cuando despejemos x nos encontraremos que esto vale, chuleta, 13,29.
Y así hemos acabado el problema. Con esto hemos visto los dos ejemplos más típicos que nos pueden preguntar a la hora de enfocar un problema de la normal, ¿vale? Calcular probabilidades o bien calcular valores. Espero que se haya entendido todo y si tenéis cualquier duda ya sabéis que me podéis preguntar o dejar un comentario debajo. Nos vemos pronto.